El arte de comunicar, por Thich Nhat Hanh. Capítulo 3. Las claves para comunicarse con los demás. Cuando conectas contigo mismo, empiezas a conectar en mayor profundidad con los demás. Si no has dado el primer paso, dar el segundo es imposible. No olvides dedicar algo de tiempo en tu día a día a comunicarte contigo mismo. Todos seguimos haciéndonos ideas erróneas y sufriendo. Deberíamos ser conscientes de que el sufrimiento que todavía debemos curar y nuestras percepciones también están presentes cuando nos comunicamos con los demás. Si somos conscientes de nuestras inhalaciones y exhalaciones, recordaremos que el objetivo de la comunicación compasiva es ayudar a otros a mitigar su sufrimiento. Si recordamos esto, ya lo habremos conseguido. Ya estaremos contribuyendo a que haya más alegría y menos sufrimiento. Decir hola. Cuando iniciamos una conversación con otra persona, es importante recordar que dentro de cada uno de nosotros hay un Buda. Buda es solo un nombre para designar a las personas más comprensiva y compasiva que uno pueda llegar a ser. Pero puedes llamarlo como prefieras, por ejemplo, sabiduría o Dios. Podemos respirar, sonreír y caminar de forma que esa persona que hay en nuestro interior tenga oportunidad de manifestarse. En Plum Village, donde vivo, cada vez que te encuentras con alguien de camino a algún sitio, juntas las palmas de las manos e inclinas la cabeza hacia la otra persona en señal de respeto, porque sabes que, en su interior, habita un Buda. Incluso si esa persona no se parece a un Buda o no actúa como uno, tiene la capacidad de amar y ser compasivo. Si sabes hacer una reverencia con respeto y frescura, ayudarás a que el Buda que hay dentro de él o de ella salga a la superficie. Juntar las palmas de las manos e inclinar la cabeza no es un mero ritual, es un despertar. Mientras alza las manos y las juntas, inhala y exhala conscientemente. Forma una flor con las manos, un capullo de loto. Si actúas con un propósito genuino, es muy probable que veas las posibilidades de la otra persona. Mientras respira, podría repetir en silencio. Un loto para ti, un futuro Buda. Cuando juntes las palmas, deberías estar concentrado para no alcanzar la práctica de forma mecánica. La flor de loto de tus manos es una ofrenda a las personas que tienes delante. Cuando te inclinas, reconoces la belleza de la otra persona. En muchos países asiáticos, cuando conocemos a una persona, no le estrechamos la mano como ocurre en Occidente. Juntamos las palmas e inclinamos la cabeza. Hace unos 160 años, los franceses llegaron a Vietnam y nos enseñaron a estrechar la mano. Al principio, pensábamos que era un saludo extraño, pero aprendimos con bastante rapidez. Ahora, aunque todos sabemos estrechar la mano, todavía nos gusta juntar las palmas de las manos e inclinar la cabeza, en especial cuando nos encontramos en un templo. Puede que no sea apropiado juntar la palma de las manos delante de todas las personas que veas en tu día a día o en el trabajo, pero, aún así, puedes mirarlas a los ojos. Mientras sonríes, los saludas o les estrechas la mano. Puedes ofrecerle una flor de loto en tu mente, un recuerdo de la naturaleza de Buda que hay en todos nosotros. Las dos claves de la comunicación compasiva. Nos comunicamos para que nos entiendan y para entender a los demás. Si hablamos y nadie nos escucha, tal vez ni siquiera nosotros mismos, no nos comunicamos de manera eficaz. Para que la comunicación sea efectiva y real, existen dos claves. La primera es la escucha profunda. La segunda es el habla bondadosa. Te lo repito. Para que la comunicación sea efectiva y real, existen dos claves. La primera es la escucha profunda. La segunda es el habla bondadosa. La escucha profunda y el habla bondadosa son los mejores instrumentos que conozco para establecer y restaurar la comunicación con otras personas y mitigar el sufrimiento. Todos queremos que nos entiendan.
Cuando interactuamos con otra persona, en particular si no somos plenamente conscientes de nuestro sufrimiento y no nos hemos escuchado bien a nosotros mismos, nos ponemos en tensión, porque queremos que los demás nos entiendan inmediatamente. Pero dirigirse a una persona así en primer lugar no suele funcionar. Primero, es necesario la escucha profunda. Ser plenamente conscientes del sufrimiento, reconocer y aceptar el sufrimiento que habita dentro de nosotros mismos y en la otra persona dará lugar al entendimiento necesario para que se establezca una buena comunicación. Cuando escuchamos a alguien, movidos por el deseo de que sufra menos, practicamos una escucha profunda. Cuando escuchamos con compasión, no nos dejamos llevar por nuestros prejuicios. Puede que nos formemos algún prejuicio, pero no debemos aferrarnos a él. La escucha profunda tiene el poder de ayudarnos a crear un momento de júbilo, un momento de felicidad y ayudarnos a lidiar con una emoción dolorosa. Ahora es el momento de escuchar. La escucha profunda es una práctica maravillosa. Si eres capaz de escuchar a alguien durante 30 minutos con compasión, podrás ayudarlo a sufrir mucho menos. Si no practicas la compasión con conciencia plena, no escucharás durante mucho tiempo. Practicar la compasión consciente significa escuchar con una sola intención: ayudar a la otra persona a que sufra menos. Puede que tu intención sea sincera, pero si no te has escuchado a ti mismo y no practicas la conciencia plena en la compasión, quizá pierdas la habilidad de escuchar rápidamente. Es probable que la otra persona diga palabras cargadas de ideas erróneas, rencor, acusación y culpa. Si no practicamos la conciencia plena, esas palabras nos provocarán irritación, desconfianza e ira, y perderemos la capacidad de escuchar compasivamente. Cuando la irritación o la ira hacen acto de presencia, somos incapaces de escuchar. Por eso, debemos practicar para que durante todo el tiempo que dure la escucha, la compasión permanezca en nuestro corazón. Si mantenemos viva la compasión, no regaremos las semillas de la ira ni la crítica que hay en nuestro corazón y éstas no brotarán. Primero, debemos entrenarnos para escuchar a la otra persona. No pasa nada si en algún momento no estás preparado para escuchar. Si la calidad de tu escucha no es bastante buena, lo mejor es que te detengas y continúes otro día. No te exijas demasiado. Practica la respiración consciente y el caminar consciente hasta que estés listo para escuchar de verdad a la otra persona. Puedes decirle: quiero escucharte cuando esté lo mejor posible. ¿Te parecería bien que continuemos mañana? Entonces, cuando estemos listos para escuchar profundamente, podremos hacerlo sin interrupciones. Si tratamos de interrumpir o corregir a la otra persona, transformaremos la sesión en un debate y lo estropearemos. Después de que hayamos escuchado profundamente y permitido que la otra persona exprese todo lo que alberga en su corazón, tendremos la oportunidad de darles la información que necesitan para corregir su impresión. Pero aún no. Ahora solo debemos escuchar, incluso si la persona dice cosas que no están bien. La práctica de la compasión consciente nos permitirá seguir escuchando profundamente. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para ver el sufrimiento de la otra persona. Debemos estar preparados. La escucha profunda solo tiene un propósito: ayudar a los demás a mitigar su sufrimiento. Aunque una persona diga cosas malas, exprese rencor o culpe a otros, sigue escuchándola con compasión durante el máximo tiempo posible. Puede que necesites repetirte esto a ti como recordatorio: estoy escuchando a esta persona solo con un propósito: darle la oportunidad de sufrir menos. Estoy escuchando a esta persona solo con un propósito: darle la oportunidad de sufrir menos.
Mantén el propósito de escuchar profundamente vivo en tu corazón y en tu mente. Siempre y cuando habite en tu interior la energía de la compasión, estarás a salvo. Estarás a salvo de verdad aunque lo que diga la otra persona esté repleta de ideas erróneas, rencor, ira, culpa y acusaciones. Recuerda que el discurso de la otra persona puede basarse en prejuicios y malentendidos. Más adelante, tendrás la oportunidad de ofrecerle información para que pueda corregir su percepción. Pero ahora no. Ahora es momento de escuchar. Si puedes mantener la compasión consciente viva durante al menos 30 minutos, la energía de la compasión te inundará y estarás a salvo. Siempre y cuando la compasión esté presente, escucharás con serenidad. Sabes que la otra persona sufre. Cuando no sabemos cómo lidiar con el sufrimiento que nos invade, seguimos sufriendo y hacemos que la gente que nos rodea también sufra. Cuando una persona no sabe enfrentarse a su sufrimiento, se convierte en una víctima del dolor. Si absorbemos su crítica, miedo e ira, nos convertiremos en la segunda víctima. Pero si escuchamos profundamente y entendemos lo que dice, y que lo que dice tiene su origen en el sufrimiento, entonces nuestra compasión nos protegerá. ¿Quieres ayudarlos a sufrir menos? Ya no los culparás ni juzgarás. El amor nace de la compasión. Si escuchas profunda y compasivamente, comienzas a entender a la otra persona más a fondo y fomentas el amor. Si escuchas profunda y compasivamente, comienzas a entender a la otra persona más a fondo y fomentas el amor. La base del amor es la comprensión, y eso significa ante todo entender el sufrimiento. Todos nosotros tenemos sed de comprender. Si de verdad queremos amar a alguien y hacer a esa persona feliz, tenemos que comprender su sufrimiento. Gracias a la comprensión, el amor se intensificará y se convertirá en amor verdadero. Escuchar el sufrimiento es un ingrediente esencial para generar comprensión y amor. Defino la felicidad como la capacidad de entender y amar, porque sin comprensión y amor, la felicidad no existiría. No recibimos bastante comprensión y amor, por eso sufrimos tanto. Es todo lo que anhelamos. La compasión y el amor nacen de la comprensión. ¿Cómo puedes amar a alguien sin entenderlo? ¿Cómo puede un padre amar a su hijo si no entiende el sufrimiento y los problemas por los que pasa su hijo? ¿Cómo puede alguien hacer feliz a su pareja sin conocer el sufrimiento y las dificultades que tiene esa persona? ¿Te comprendo lo bastante? Si quieres hacer feliz a alguien, deberías hacerte la siguiente pregunta. ¿Lo comprendo lo suficiente? ¿La comprendo lo bastante? Muchas personas son reacias a hablar por miedo a que lo que digan se malinterprete. Hay personas que sufren tanto que no son capaces de hablarnos del sufrimiento que les acompaña. Y los demás tenemos la impresión de que no ocurre nada malo, hasta que es demasiado tarde. Esperar conlleva graves consecuencias. Muchas personas se aíslan, ponen fin a una amistad o a una relación, o incluso se quitan la vida. Puede que algo haya molestado a esa persona durante mucho tiempo, pero ella ha fingido que todo está bien. Es posible que el miedo o el orgullo se interpongan. Si escuchamos y observamos con conciencia plena y concentración, puede que descubramos que esa persona alberga un dolor enorme en su interior. Veremos que ha sufrido muchísimo y que no sabe cómo enfrentar al dolor que lleva por dentro. Por eso, todavía sufre y hace que otras personas también sufran. Cuando nos damos cuenta de ello, nuestra ira desaparece de repente. Y entonces nace la compasión. Comprenderás que sufre y necesita ayuda, no un castigo. Si lo necesitas, puedes pedir ayuda.
Puedes decir, querido X, me gustaría entenderte mejor. Quiero comprender tus problemas y tu sufrimiento. Quiero escucharte porque quiero quererte. Cuando dedicamos tiempo a observar con profundidad, puede que veamos por primera vez el gran bloque de sufrimiento de esa persona. Alguien puede fingir que no sufre, pero no es cierto. Cuando escuchas con compasión, los demás tienen la oportunidad de contarte los obstáculos a los que se enfrentan. En el contexto de cualquier relación, quizá debas comprobar que has entendido bien a la otra persona. Si se trata de una relación armoniosa, una relación en la que la comunicación es buena, entonces habrá felicidad. Si hay comunicación y armonía, quiere decir que hay comprensión mutua. No esperes a que la otra persona se haya ido o que esté furiosa para preguntarle, ¿crees que te comprendo lo bastante? La otra persona te lo dirá si no lo has hecho. Sabrás si eres capaz de escuchar con compasión. Podrías decir, por favor dímelo, por favor ayúdame, porque sé muy bien que si no te entiendo, cometeré muchos errores. Así es el lenguaje del amor. La pregunta, ¿crees que te conozco lo bastante? No solo es válida en relaciones amorosas, sino que sirve también para amigos y familiares y cualquier persona que te importe. Hasta podría ser útil en el ámbito laboral. Si vives con un familiar, tu pareja o un amigo, puede que creas que como ves a esa persona todos los días, sabes mucho sobre él o sobre ella. Pero no es cierto. Solo conoces una parte de esa persona. Puede que hayas convivido con alguien durante 5, 10 o 20 años, pero quizá no has observado profundamente a esa persona como para entenderla. Y es posible que incluso hayas hecho lo mismo contigo mismo. Has convivido contigo mismo toda tu vida. Creemos que ya entendemos quiénes somos, pero a menos que nos hayamos escuchado profundamente, con compasión y curiosidad y sin juzgar, lo más probable es que no nos conozcamos en absoluto. Si esperas a que un familiar fallezca, será demasiado tarde para pedirle que comparta más detalles sobre sí mismo. Es muy bonito que un niño de cualquier edad se sienta junto a sus padres y les pregunte sobre sus experiencias, sufrimientos y fuentes de felicidad. Siéntate y escucha. Si respiramos conscientemente y nos escuchamos a nosotros mismos, nuestra capacidad de escuchar y observar aumentará en profundidad y puede que tengamos la posibilidad de comunicarnos y conectar mucho mejor con nuestros padres y seres queridos. Cuando vemos que una persona sufre por dentro, nuestro corazón se llena de compasión. Puede que querramos hacer algo para ayudarla, para que sufra menos. La escucha compasiva y el habla bondadosa cambiarán por completo la situación. Después, podremos sentarnos junto a esa persona y debatir qué medidas debe tomar para ayudar con sus problemas, si es que hay alguna. La escucha compasiva no es la única medida que debemos tomar cuando alguien sufre, pero casi siempre es el primer paso. Te repito, la escucha compasiva no es la única medida que debemos tomar cuando alguien sufre, pero casi siempre es el primer paso. El habla bondadosa. Cuando tienes que dar una mala noticia a alguien, contar la verdad puede resultar difícil. Si no practicas el habla consciente, la otra persona puede enfadarse o angustiarse después de oír tu verdad. Podemos entrenarnos para contar la verdad de forma que, al final, la otra persona sea capaz de aceptarla. Cuando hablas, intentas decirle a los demás la verdad sobre tu sufrimiento y el suyo. En eso consiste el habla bondadosa. Hablas de forma que ayudas a los demás a reconocer el sufrimiento que habita en nuestro interior. Debemos ser hábiles. Quien hable ha de ser consciente y usar las palabras con el objetivo de ayudar a quien escucha a no dejarse llevar por impresiones equivocadas. El oyente
Debe tener cuidado de no dejarse llevar por las palabras que se han pronunciado o las ideas que se han brindado. Tanto el habla como el oyente deben poner en práctica la conciencia plena y sus destrezas. Cuando ya has practicado la escucha compasiva, sabes que lo que digas puede aportar una nueva visión y una mayor comprensión. Si somos más comprensivos, podemos ayudar de verdad a que las otras personas sufran menos y nuestra comunicación será más eficaz. Si hablas con mayor delicadeza, es porque estás dispuesto a ayudar. La forma en que nos comunicamos ya hace que la otra persona se sienta mucho mejor. Las palabras que pronunciamos son su sustento. Podemos usar palabras que nos nutran a nosotros mismos y a nuestro interlocutor. Lo que digas, lo que escribas, solo debería expresar compasión y comprensión. Tus palabras pueden inspirar confianza y franqueza en la otra persona. Gracias al habla bondadosa, la generosidad puede practicarse de maravilla. Pero practicar la generosidad no hace falta que gastes dinero. En el budismo, el habla bondadosa se le conoce como también el habla correcta. En nuestra vida cotidiana, el habla correcta es aquella que nos nutre a nosotros y a quienes nos rodean. El habla incorrecta. Denominamos habla correcta al habla bondadosa porque sabemos que el habla incorrecta provoca sufrimiento. Nuestra habla puede causar mucho dolor si usamos palabras crueles, falsas o violentas. El habla incorrecta es el tipo de habla que carece de sinceridad y cuyos fundamentos no se basan en la comprensión, la compasión y la reconciliación. Cuando escribimos una nota o una carta, cuando hablamos por teléfono, lo que escribimos o decimos debería ser habla correcta, que transmite nuestras percepciones, nuestra comprensión y nuestra compasión. Cuando practicamos el habla correcta, nos sentimos bien tanto física como mentalmente. Y nuestro oyente también se siente bien. Es posible poner en práctica el habla correcta, el habla de la compasión, la tolerancia y el perdón, varias veces al día. No cuesta nada y es extremadamente curativa. Los 4 elementos del habla correcta. El habla bondadosa y verdadera puede traer mucha alegría y paz a las personas. No obstante, para producir el habla bondadosa es necesario practicar, porque no estamos familiarizados con ella. Cuando escuchamos tantas palabras que nos provocan ansias, inseguridad e ira, nos acostumbramos a hablar de ese modo. El habla bondadosa y verdadera es algo para lo que debemos entrenarnos. En el budismo hay una práctica denominada los 10 caminos del Bodhisattva. 4 de los 10 están relacionados con el habla correcta. Un Bodhisattva es un ser que busca la iluminación y que ha dedicado toda su vida a aliviar el sufrimiento de todos los seres vivos. Una revelación es siempre la revelación de algo. Empezar a comprender la naturaleza y el origen de tu sufrimiento es un tipo de revelación espiritual y mitiga tu dolor de inmediato. Hay algunas personas que no son muy críticas consigo mismas porque no han entendido su propio sufrimiento. Cuando nos convertimos en Bodhisattva, dejamos de culparnos a nosotros mismos o a los demás. Un Bodhisattva es alguien que puede expresar mediante el habla bondadosa y amable y que escucha con compasión. Cualquiera puede convertirse en un Bodhisattva si se entrena con esmero. No tienes que practicar durante 10 años para convertirte en un Bodhisattva. Dedica algo de tiempo todos los días, aunque sean solo 5 o 10 minutos, a sentarte, practicar la respiración consciente y escucharte a ti mismo. A continuación, encontrarás las 4 directrices de los 10 caminos del Bodhisattva que se relacionan con el habla correcta. 1. Di la verdad. No mientas ni tergiverses la verdad. 2. No exageres. 3.
Sé consciente. Es decir, no hables a una persona de una manera y a otra de forma totalmente distinta por motivos egoístas ni para manipular. 4. Usa un lenguaje pacífico. No utilices palabras ofensivas ni violentas. Un habla cruel, insultos ni condenas. Di la verdad. El primer camino del habla correcta es decir la verdad. No debemos mentir. Tenemos que tratar de no decir cosas que no sean ciertas. Si creemos que la verdad es demasiada sobrecogedora, buscaremos una forma hábil y bondadosa de decir la verdad, pero debemos respetarla. Algunas personas maltratan verbalmente a otras y las hacen sufrir para después afirmar, solo digo la verdad. Pero dicen la verdad de forma violenta y a modo de agresión. A veces pueden incluso causar un gran dolor a otra persona. Cuando dices la verdad, algunas veces el resultado no es el que esperabas. Debes adentrarte en la mente de la otra persona para saber cómo puedes decir la verdad sin que se sienta amenazada, para que escuche. Debes intentar decir la verdad de un modo bondadoso y protector. Es importante recordar que lo que piensas que es la verdad podría ser una de tus impresiones incompletas y erróneas. Crees que es la verdad, pero puede que solo tengas una impresión parcial que algo bloquea la verdad. Mentir es peligroso, porque algún día las otras personas podrán descubrir la verdad. Eso podría ser una catástrofe. Así que, si no queremos mentir y no queremos provocar dolor a nadie, tenemos que ser conscientes de nuestras palabras y encontrar una manera hábil de decir la verdad. Hay muchas formas de decir la verdad. Es un arte. La verdad es la base sólida de una relación duradera. Si no construyes tu relación sobre la verdad, tarde o temprano se derrumbará. Debemos encontrar la mejor forma de decir la verdad para que la otra persona pueda aceptarla fácilmente. A veces, hasta las palabras más habilidosas pueden provocar dolor. No pasa nada. El dolor puede curarse. Si hablas con compasión y comprensión, la herida sanará mucho más rápido. El sufrimiento puede ser beneficioso. Puede haber bondad en el sufrimiento, pero no queremos hacer que la otra persona sufra innecesariamente. Podemos minimizar el golpe y el dolor. Intentamos expresar la verdad de manera que los demás nos oigan sin sufrir demasiado. Lo importante es que se sientan a salvo. Puede que no la entiendan, o puede que les lleve cierto tiempo entenderla. Es posible que incluso tengan una percepción distinta a la nuestra. A veces, puedes empezar contando otra historia. La historia de alguien cuya situación sea similar a la persona a la que te diriges, para que tu oyente pueda acostumbrarse a la idea. Es mucho más fácil escuchar la historia de otra persona. Puedes decir, ¿qué opinas? ¿Crees que a esa persona le vendría bien saber la verdad o no? Normalmente, la otra persona responde sí. Es bueno que sepa la verdad. A veces, las personas con las que hablas llegarán a la conclusión por su cuenta y aprenderá del ejemplo de otra persona. Es necesario practicar mucho para decir la verdad, de tal manera que la otra persona quiera escucharla. No exageres. La segunda parte del habla correcta consiste en abstenerse de inventar y exagerar. A veces, quieres hablar de una nimiedad, pero exageras y la conviertes en algo grandioso. Por ejemplo, si alguien comete un error y lo exageras, lo conviertes en algo muchísimo peor. Cuando hablamos con nosotros mismos, algunas veces hacemos que algo parezca muy trágico para justificar e incluso alimentar nuestro enfado. Puede que haya algo de verdad detrás de tus palabras, pero al magnificar lo que ha hecho la otra persona, ofreces una imagen errónea de ella. Puede parecer inofensivo, pero te aleja de la verdad y acaba con la confianza de la relación. Sé consistente. El tercer tipo de discurso incorrecto
es el que en vietnamita llamamos lengua viperina o lengua doble. Esto consiste en decir algo a una persona y después, cuando hablas del mismo tema con otra persona, contarle a esta algo distinto para obtener algún beneficio. Hablas de la misma situación, pero en formas opuestas. Esto genera discrepancias y puede hacer que una persona o un grupo piense mal de la otra persona o del otro grupo, cuando ni siquiera tiene fundamento. Esto puede causar sufrimiento en ambos bandos e incluso enfrentarlos. Practicar el habla correcta requiere ser fiel a tu palabra y no cambiar el contenido del discurso para aprovecharse o para quedar mejor. Usa un lenguaje pacífico. El cuarto aspecto del habla correcta es abstenerse de utilizar un lenguaje violento, acusatorio, ofensivo, humillante o crítico. Los 4 criterios. En los tiempos de Buda, la gente se dejaba llevar por construcciones mentales e interpretaba las enseñanzas de forma que el profesor no había planeado. Buda y sus estudiantes fijaron 4 principios que toda enseñanza debía incluir. Estos 4 criterios son muy útiles hoy en día a la hora de evaluar si usamos el habla correcta y contamos la verdad eficazmente. Los 4 principios son los siguientes. Debemos hablar el lenguaje del mundo. Podemos hablar de forma distinta a gente distinta, de forma que se refleje en su forma de pensar y su habilidad para recibir las enseñanzas. Impartiremos las enseñanzas de acuerdo con la persona, la época y el lugar en la que se inscriban, igual que un doctor receta la medicina adecuada según sea el caso. Enseñaremos de forma que reflejemos la verdad absoluta. El primer criterio: hablar el lenguaje del mundo. El primer criterio se basa en entender la forma mundana de ver las cosas, la perspectiva mundana. A veces, debemos usar el lenguaje que la gente emplea y la perspectiva desde la que ven las cosas. Si no empleas el lenguaje del mundo, la mayoría de las personas no entenderán lo que quieres decir y solo podrás comunicarte con las personas que ya piensan como tú. Esto no significa que debas aprender vietnamita o árabe, sino que debes hablar de modo que la gente te entienda, basándote en su experiencia diaria. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que el cielo está arriba y la tierra abajo. Cuando nos sentamos, decimos que lo que está por encima de nosotros es arriba y lo que está debajo de nosotros es abajo. Pero para aquellos que están sentados del otro lado del planeta, nuestro abajo es su arriba y nuestro arriba es su abajo. Lo que es arriba y abajo en un rincón del planeta no es arriba y abajo en cualquier otro lugar de la Tierra. Por lo tanto, arriba y abajo son una verdad, pero una verdad relativa. Podemos usarlo como parte de nuestro lenguaje común, para comunicarnos unos con otros, sin necesidad de tener un debate prolongado sobre lo que significa arriba y abajo cada vez que conversemos. El segundo criterio: habla de acuerdo con el conocimiento de la persona que te escucha. El segundo criterio afirma que es posible hablar a cada persona de forma distinta. Esto no significa contradecir al elemento del habla correcta, que nos impide hablar con una lengua viperina, utilizar un lenguaje ambiguo. Debemos asegurarnos de que el contenido sea veraz y siempre el mismo, pero hemos de ser conscientes de la perspectiva y la comprensión de la persona con la que hablamos en todo momento, para que los demás tengan oportunidad de escuchar de verdad lo que se dice. Si te diriges a una persona de una manera, con otra persona deberás hablar de forma distinta. Tendrás que mirar profundamente a la persona para conocer su forma de entender las cosas y hablar de una forma que tenga esto en cuenta para que todos entiendan lo que dices. Si la comprensión de alguien es profunda, lo tendrás en consideración a la hora de dirigirte a ellos. En una ocasión, alguien le preguntó a Buda: cuando una persona fallece, ¿a qué cielo crees que vas? Buda respondió que la persona podría nacer en otro mundo divino. Más tarde,
Otra persona le preguntó a Buda: cuando una persona muere, ¿a dónde va? Buda contestó: a ninguna parte. Alguien que lo había escuchado todo de cerca le preguntó a Buda por qué le había dado dos respuestas distintas a dos personas diferentes. Buda dijo que su respuesta dependía de la persona que preguntara. Afirmó: tengo que responder en función de la mente de la persona que escuche y de la habilidad de esa persona para aceptar lo que comparto. Hay un relato de un hombre que entregó a una mujer un cántaro de leche por la mañana. Al final del día, el hombre fue a ver a la mujer para recuperarla. Durante el día, había utilizado la leche para elaborar mantequilla y queso. El hombre protestó: pero yo te he dado leche y tú me has devuelto mantequilla y queso. ¿Es la leche lo mismo que la mantequilla o es algo distinto? No es lo mismo, pero tampoco es distinto. A aquellos que comprenden con mayor profundidad, debemos darle una respuesta más profunda. Una respuesta que refleje que nada es permanente y que todo cambia constantemente. Por eso, las enseñanzas que compartas y la forma en que hables dependerán del grado de sabiduría de las personas que las recibirá y de su habilidad para entender tu mensaje. Debes hablar de acuerdo con la formación y las habilidades de la persona a quien te diriges. El tercer criterio: recetar el medicamento más indicado para la enfermedad. El tercer criterio se basa en recetar el mejor medicamento para la enfermedad. Si le recetas el medicamento equivocado a alguien, esa persona podría morir. Así pues, cada persona deberá recibir un medicamento específico. Cuando sientas apego, anhelo o desesperación, recuerda que eres tu propio maestro. Recuerda que puedes centrarte en esas emociones fuertes y comunicarte la cura que necesitas. No pienses que si oyes o lees algo que te inspire, debes repetirlo palabra por palabra. Piensa en cómo puedes hacer que las verdades que has escuchado resuenen en las tuyas. De manera similar, también debes conocer la mente y la formación de las personas a las que te diriges. Si compartieras con otras personas las enseñanzas que has oído, puede que no sean las más indicadas para esa persona. Tienes que adaptar tu mensaje a la formación de los demás. Pero lo que digas también debe reflejar la verdadera enseñanza. Por eso, debemos emplear el lenguaje mundano. Pero no un lenguaje mundano cualquiera. Tu lenguaje debe adaptarse a la situación y no desviarse de la verdad al mismo tiempo. Piensa en el modo en que hablamos a los niños de la muerte y la violencia del mundo. ¿Les contamos la verdad de manera distinta a lo que haríamos con un adulto? Durante una visita a un museo, entré en una sala en la que se exponían cuerpos momificados de ser humano. Había una niña pequeña mirando el cuerpo. Después de que ambos lo miramos durante un rato, me preguntó con una mirada cargada de terror algo parecido a: ¿yo también estaré tumbada así en una mesa algún día? Inhalé y exhalé. Y le di la única respuesta apropiada a la situación: no. Espero que algún día un padre sabio o un amigo sea capaz de hablar con ella sobre la impermanencia de las cosas, incluidos el cuerpo y la enseñanza profunda de Buda, que decía que nada deja de existir por completo, que nada pasa de existir a dejar de existir. Pero ese no era ni el momento ni el lugar para que se lo explicaran. Así que le di la mejor de las respuestas, que podía ayudarle en aquellas circunstancias: no. Incluso cuando hablamos con adultos, nuestro mensaje puede variar según lo frágiles que creamos que se muestren nuestros oyentes con respecto a ciertos temas. Queremos compartir información de forma que quien la reciba sepa integrarla y utilizarla más adelante, aunque no sea enseguida. Esto no es mentir, es decir la verdad de forma habilidosa. En una ocasión, un hombre que pertenecía a la tradición jainista le preguntó a Buda si existía el yo.
Buda podría haber respondido que no hay un yo, sin embargo se quedó en silencio. Acto seguido, el hombre añadió: entonces, ¿no existe el yo? Buda siguió en silencio. Más tarde, Ananda le preguntó a Buda: ¿por qué no le has dicho que no hay un yo? Buda contestó: sé que tiene sus propias ideas. Si le hubiera dicho que no hay un yo, se habría sentido perdido y había sufrido mucho. Por eso, aunque según nuestras enseñanzas no existe el yo, era mejor que me quedase callado. El cuarto criterio: reflejar la verdad absoluta. El cuarto criterio es la verdad absoluta, la visión más profunda de todo, y puede encontrarse en afirmaciones como: el yo no existe, o el nacimiento y la muerte no existen. La verdad absoluta es correcta, es lo más cercano que existe a una descripción de la máxima realidad, pero puede hacer que las personas se sientan perdidas si no han tenido un maestro que les haya explicado las profundidades de dicha verdad para que las asimilen. Por eso, cuando necesitemos decir algo que será duro de escuchar para los demás, tenemos que ser humildes e intentar observarlos cada vez más a fondo para descubrir de qué forma podemos abordar el tema. Existen diversas verdades absolutas, como por ejemplo, los conceptos de no nacimiento y no muerte, que son muy difíciles de asimilar en nuestra forma de pensar y en nuestras vidas cotidianas. No obstante, si nos enseñan algo simple, como una nube, comprenderemos fácilmente que la nube no nace ni muere, simplemente cambia de forma. Quizá pensamos que las verdades absolutas son abstractas, pero las encontramos a nuestro alrededor, en la naturaleza. Si observamos profundamente, o tenemos un maestro o compañero con quien podamos hablar de lo que observamos. Si sigues estos 4 principios, no te sentirás confuso al leer o escuchar ciertas cosas. Estos criterios también pueden ayudarte a escuchar bien a los demás y expresarte eficazmente en tu día a día, ya sea en una conversación amistosa, cuando hables o escuches a un grupo, o al leer un texto secular o religioso. Comprenderás la verdad en cualquier situación y sabrás cuál es la mejor respuesta. Esta práctica no consiste solo en saber cómo hablar, sino también en cómo escuchar. Debemos prestar atención a lo que ocurre con nuestra mente y nuestra lengua, pero también con nuestros oídos. Cuando escuchamos más profundamente y vemos con mayor claridad, nace la compasión y empleamos un habla consciente que refleja nuestras intenciones sinceras y bondadosas. En lugar de hablar de forma cruel, empezamos a escuchar con compasión. Cuando somos capaces de escuchar con compasión el sufrimiento de otra persona, también nos vemos beneficiados. La compasión nos hace felices y nos tranquiliza. Al escuchar con compasión, entendemos cosas que no comprenderíamos si nos dejáramos llevar por la ira. Escuchar profundamente es igual de bondadoso que observar profundamente. De esta manera, no solo miramos con los ojos, sino también con los oídos. Cuando observamos con los ojos, contemplamos el sufrimiento. Cuando observamos con los oídos, oímos las vibraciones de las palabras de la otra persona. En vietnamita, al Bodhisattva Avalokitesvara se le conoce como Quan Ta Am. En chino, Wan Jin. Quan significa contemplar profundamente. Te significa mundo. Y Am significa sonido. Quan Tem Am, escucha cualquier sonido, cualquier sufrimiento que existe en el mundo. Cuando escuchas de ese modo, la compasión nace en ti y obtienes paz. Por favor, escucha con mucha compasión. Aunque estés triste porque has recibido malas noticias, la compasión te calmará los nervios y te tranquilizará. Ayuda a los demás a entender.
Durante mi último viaje a India, me propusieron ser el editor invitado de Times of India, el periódico más importante del país. Fue en octubre del 2008, durante las jornadas de conmemoración a Gandhi. Estaba reunido con los editores habituales cuando nos dieron la noticia que había tenido lugar un atentado terrorista en Bombay, cerca de la frontera con Pakistán, en el que habían fallecido muchas personas. Los editores me preguntaron, si fueras un periodista de nuestra época, ¿cómo informarías de lo que ocurre en el mundo cuando hay tantas malas noticias y tan pocas buenas? ¿Qué tipo de periodista deberíamos ser? Es una pregunta difícil. Los reporteros deben informar de los sucesos, pero si los periodistas que informan solo escriben desde la conmoción, el miedo y la ira, acentuarán el miedo y el enfado del lector y probablemente generarán más violencia. Así que, ¿qué podemos hacer cuando recibimos noticias como esas? No respondí de inmediato. Me centré en inhalar y exhalar. Me quedé en silencio durante un buen rato, y ellos también. Entonces dije, tenéis que decir la verdad, pero no debéis regar las semillas del miedo, la ira ni la venganza de la gente. Como profesionales, tenéis que sentaros, observar profundamente y preguntarse, ¿por qué iba alguien a atacar violentamente a gente inocente? Cuando hayas observado profundamente, verás que aquellos que cometen actos violentos tienen una percepción errónea de la situación. Están seguros que su percepción es la verdadera y a veces creen que, si mueren en la explosión, irán directamente al cielo para reunirse con Dios. Todo el mundo quiere vivir. Nadie quiere morir. Pero esta gente cree que, al asesinar a otras personas y morir, siguen la voluntad de Dios. Creen que los del otro bando son enemigos de Dios. Es evidente que esta forma de pensar es incorrecta, por lo que sentimos una gran compasión por ellos. El que tiene un punto de vista así, tiene una vida lúgubre y sufre muchísimo. Hay muchas percepciones erróneas a nuestro alrededor. Mientras persistan estas percepciones erróneas, el número de terroristas solo irá en aumento. Será muy difícil encontrarlos y controlarlos a todos. Si se destruye violentamente un grupo terrorista, surgirá otro. Es un ciclo sin fin. Así que les dije a los editores, cuando informéis de actos terroristas, utilizad la compasión y la comprensión profunda. Explicad la historia de forma que el lector no enfurezca y acabe convirtiéndose en otro terrorista. Podemos decir la verdad, pero debemos ayudar a la gente a comprender. Cuando la gente entiende, su enfado disminuye. No perderán la esperanza. Sabrán qué hacer y qué no. Y qué consumir y qué no consumir para evitar continuar con ese sufrimiento. Mi mensaje aquella mañana fue que deberíamos reflejar y hablar de los hechos sin aumentar la desesperación y la ira de los demás. Por el contrario, podemos ayudarlos a entender por qué ocurren las cosas, para que su perspicacia y su compasión incrementen. Al poner en práctica la observación profunda, podemos marcar una gran diferencia. Ocultar la verdad no es la solución. Usar el habla correcta en la vida cotidiana. Las 4 enseñanzas del habla correcta nos recuerdan todos los días que debemos usar palabras para luchar contra la discriminación y expresar perdón, comprensión, apoyo y amor. Decir o escribir algo mediante un discurso compasivo es realmente liberador. Hablar de esta manera es igual de curativo para el orador que para su oyente. Estas 4 enseñanzas nos recuerdan también que todo lo que decimos contiene veneno, discriminación y odio,
que nos hará sufrir a nosotros y a los demás. Es una ecuación sencilla. El habla incorrecta provoca malestar. El habla correcta nos produce bienestar y nos cura. Podemos decir algo que cure y ayude a los demás todos los días. Los adultos pueden hacerlo. Los niños pueden hacerlo. Los comerciales, los políticos y los profesores pueden hacerlo. No hace falta esperar un momento concreto. Podemos dejar lo que estemos haciendo en este momento y enviar un correo utilizando el habla correcta. Y de este modo, aliviar el sufrimiento que habita en nuestro interior y en el de los demás de inmediato.